dedicar esta hora, que le agradecemos mucho de antemano que nos acompañe, que nos permita ser parte de su fin de semana, a un tema del que hay que hablar bastante y hay que sobre todo pasar más allá del diagnóstico, que parece es un problema sobrediagnosticado, el tema del agua, hablar de probables soluciones, de salidas, de aquello que nos toca a cada quien para sacarlo adelante entre todos. Es un gusto además este programa porque tenemos a tres personas que saben muy bien de este tema. Saludo primero que todo a la distancia a Francisco Valdés. Él es desarrollador de tecnologías para la sustentabilidad. Francisco, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, gracias por la invitación. Saludo también a distancia a Raúl Rodríguez, él es presidente del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, qué gusto. Qué gusto saludarte, mi querido Víctor. Buenas noches, gracias por la invitación y saludo también a mis compañeros y amigos Paco y Horacio. Horacio Martínez, precisamente, también es el tercero de los participantes en esta mesa. Él es director del Instituto de Protección Ambiental. Bienvenido, Horacio. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y comenzamos precisamente ya con esta participación muy amables de antemano, hablando del diagnóstico y hablando de la situación que estamos viviendo, el tema del agua. No es algo privativo, Raúl Rodríguez, de Nuevo León en específico. Podemos escuchar que en otras entidades de la República también están viviendo una situación, tal vez no todos en un mismo nivel o en una misma gravedad, pero he escuchado en algunas entrevistas, Raúl, comentar que al menos una decena de estados de la República tienen hoy esta situación, esta problemática del agua, y sobre todo centrándonos en el norte de la República. ¿A qué se debe esto, Raúl? Sí, gracias, Víctor, otra vez agradeciéndote la invitación a este importante foro, a este domingo en la noche, que es un tema fundamental, no solo como para Nuevo León, para Monterrey, sino para el país. Y yo te diría, Víctor, Horacio, Paco, para el mundo. El tema que estamos viviendo de la escasez del agua, como bien dices, Víctor, no es privativo de México país. Es un tema que nos está alcanzando, lo venimos diciendo tiempo atrás, ustedes en Monterrey ya lo vivieron, el destino ya nos alcanzó en el tema de la escasez del agua. Y estamos viviendo del país un tema muy fuerte, no solo en el norte del país, como bien mencionas, yo te diría que son 12, 14 estados de la República, sino prácticamente en toda la República. El monitor de sequía de Conagua nos habla que en este momento, a esta fecha de este domingo 14 de mayo, estamos experimentando un grado de sequía en diferentes niveles del 66% del territorio nacional. Evidentemente, por el tema del cambio climático, del calentamiento global, se repercute más en las zonas donde hay menos disponibilidad, que es el norte del país. Esto es un tema que sin duda nos debe, como bien lo mencionaste, Víctor, no solamente de reflexionar en lo que estamos pasando, el diagnóstico, el por qué estamos viviendo, sino orientarnos, como bien dice, y qué bueno, agradezco esta oportunidad de estos paneles, de estas mesas de diálogo, de que nos lleven a buscar soluciones todos los actores que tenemos algo que decir en el tema del agua, Víctor. Y esto es muy importante. Conagua habla que en este año, en este mes de meses de estiaje próximos, que será el verano, junio, julio, agosto, y ustedes en Monterrey lo viven tremendamente, tendremos precipitaciones menores de 24% en relación al año pasado, en relación al año 22, y eso ya es mucho decir. Entonces quiere decir que viene un tema difícil y que hay que buscar las soluciones donde todos los actores, insisto, que estamos relacionados, que tenemos que decir algo en favor de prevenir esta situación, pongamos manos a la obra. No solo dejarlo a un sector, no solo al gobierno, no solo a los medios de comunicación, no solo a la industria. Creo que todos tenemos algo que decir y celebro por eso que este foro, esta mesa de escasez de agua, retos para la industria y el campo, que ha sido el nombre de verdad muy afortunado, porque sobre todo en el campo está una oportunidad de solución importante, Víctor. Gracias, Raúl. Hablando de esto, de este asunto de los retos del agua, sobre el campo, sobre la industria, Francisco Valdés tiene amplia experiencia en esto y sobre todo en una pregunta que le quiero hacer. Se ha estigmatizado a la industria como un consumidor o un derrochador del agua. Aquí en Nuevo León al menos el año pasado abundó todo esto en las redes sociales y las críticas constantes de que había una sobreexplotación o un uso pues equivocado, erróneo y hasta doloso del agua de algunas industrias. ¿Qué tanto es esto cierto? ¿Qué industrias pueden en un momento dado mejorar en cuanto al agua que utilizan? Y sobre todo,
saber si es cierto y que la industria forma parte grande de los consumidores o derrochadores del agua, Francisco. Mira, no hay nada más alejado de la realidad. Si tú tienes un boquete en algún lado y tienes un agujero que te hace el 76% del área y luego tienes otro agujero que te hace el 5% del área, pues primero taparías el agujero grande, diría yo, ¿no? Ese usuario grande es la agricultura. Es el usuario más grande en el mundo, 72% a nivel mundial, 76% a nivel México, 70% Nuevo León. Y es también el más ineficiente. Riegan yo digo que con tecnología de punta, desarrollada por los egipcios hace 5,000 años. Bueno, lo que era tecnología de punta hace 5,000 años, que era nivelar terrenos e inundarlos, ¿no? La verdad, tuvo su mérito en aquellos ayeres, pero seguimos regando así la mayor parte de la superficie del mundo. Riego por inundación se llama, o riego rodado. Sí. Es un riego altamente ineficiente, se evapora mucha del agua, se infiltra una parte del agua, que esa no está mal, pero a la planta le llega el agua de forma dispareja y de forma poco oportuna. Entonces, riegan cada 6 semanas con unas láminas de agua brutales, una cantidad imagínate que inundas una parcela con 40 centímetros de altura de agua, pero lo haces cada 6 semanas, es como que te llevan un buffet y te entreguen, te digan, ¿sabes qué? Pues come porque en 6 semanas más no va a haber. Así se riega actualmente en la mayoría de México y en la mayor parte del mundo, ¿no? Entonces, la industria tiene que seguir cuidando el agua, todo el mundo tenemos que seguirla cuidando, las ciudades también. En México el uso público urbano es el 16%, en Nuevo León tiene un poquito más, están en el orden del 25%. Pero la verdad es que la oportunidad de oro está en el campo de México. Y yo ahorita estoy precisamente en el distrito de Riego 01 en Aguascalientes. Es un proyecto que empezamos en el 2005, que venía usando el agua con la eficiencia casi a la par de la media nacional, con un 32% de eficiencia. Quiere decir que 68 litros de cada 100 se desperdiciaban y producían aquí en aquellos entonces mucho maíz que importaba 87 millones de pesos. Ahorita este distrito está siendo visitado por gente de León y la Universidad Panamericana está haciendo un caso de estudios. Produce casi 3,000 millones de pesos y tiene una eficiencia del 90%. Obviamente, al tener una eficiencia mucho mayor, usamos mucho menos agua. ¿Cuánta menos? Ahorramos 2/3 partes, usamos 1/3 parte del agua. Entonces, si me dices que tenemos una bala de plata para resolver el problema, una que va a ser infalible y va a donde le apuntemos le vamos a dar. ¿Dónde la usaba? Nunca la usaba en la industria, ni en el público urbano, lo usaba en la agricultura. Ahí es donde está el área de oportunidad enorme y además los productores, como te decía con los números de lo que producían antes y lo que producen ahora, son los más beneficiados. Entonces gana la ciudad porque se liberan volúmenes para uso público urbano o se dejan los acuíferos y gana el productor y además estamos asegurando nuestro suministro de alimentos. Me sorprende que más gente no vea esto con la claridad que desde hace mucho tiempo pues la vemos nosotros y lo hemos venido diciendo, ¿no? Bien, esto del distrito de riego, del 01 que nos dices y en el que has trabajado allá, Francisco, ¿es posible lograrlo en otras entidades? ¿Qué se requiere para ello? Para esta tecnificación, esto que desarrollan allá. Es completamente posible. Se entuba el agua, por ejemplo, en caso del distrito Riego 01, no se entubaba el agua, salía de la presa, se inundaba un canal que evaporaba mucha agua, infiltraba mucha, y luego tiene una cosa que se llaman coleos. Cuando el agua no la sacas de ese canal, se va aguas abajo. Sí. Y teníamos adentro del distrito canales de tierra y algunos revestidos, y lo que hicimos fue entubar la totalidad del agua desde la presa hasta el distrito de riego, a cada una de las 2,400 parcelas, y dentro de las parcelas metimos riego por goteo. Y adentro de eso, una vez que tienes un vehículo muy eficiente para llevar el agua desde la presa hasta la planta, algo que también tienes que cuidar es entregarle el volumen adecuado. Entonces nosotros monitoreamos, y fue único en su tipo y primero en su tipo. Yo te puedo decir que es tecnología líder a nivel mundial, ¿no? En el 2005 empezamos con este proyecto, no existía el Internet de las cosas, y sin embargo nosotros desarrollamos una arquitectura de radio de 900 MHz para comunicarnos con los hidrantes. Monitoreábamos el clima de radiación solar, humedad relativa, temperatura, velocidad del viento,
y precipitación pluvial, y con eso, y la planta y el suelo, calculábamos cuánto estaba consumiendo cada uno de los cultivos, y al hidrante le mandamos reponer esa cantidad. Por eso es que hemos logrado un 90% de eficiencia y se puede replicar en todo el país y en todo el mundo. Ahorita estamos trabajando con la Comisión de Recursos Hidráulicos, donde me invitaron de asesor, a proyectos en diferentes partes del país, en Chihuahua, en Durango, en Coahuila, en Nuevo León, en alguna medida Tamaulipas y Baja California. Y la verdad es que se pueden lograr estas eficiencias en otros lados, detonas una economía importantísima en el campo, ahorras muchísimo volumen de agua y hay un premio más, vamos a decirlo ahí, que el agua tratada en la agricultura, yo siempre le he dicho y hay gente que me dice que exagero, pero es porque no han visto los datos, el agua tratada, el agua bien tratada en la agricultura es mucho mejor que el agua de pozo o que el agua de presa, agua superficial o subterránea, pues me refiero. Y entonces la huella hídrica que tienen zonas agrícolas la puedes desaparecer, porque agua que está concesionada a la agricultura, la pasas en la ciudad tiene un uso que se llama intermedio, la usas y la regresas a un drenaje. Trátala muy bien, regrésala al campo y con esa riega. Entonces, la solución para México, para el mundo, para Nuevo León, es usar bien el agua en la agricultura, recuperarla, en los volúmenes de agua en las ciudades y volverla a mandar como agua tratada al campo. Muy bien. Horacio Martínez, te toca a ti el papel cercano a la iniciativa privada, con los empresarios. ¿Qué tanto se tiene hoy día después de lo que vivimos el año pasado? Imagino que hablaron mucho más y se acercaron a un conocimiento, todos nos acercamos como comunicadores, como ciudadanos, un conocimiento mayor de la problemática. ¿Qué tanto se ha avanzado en esto para desde ahí, desde la iniciativa privada y con esta capacitación y este conocimiento, avanzar y que la iniciativa privada participe en las soluciones? Sí, fíjate, muy buena pregunta. El año pasado fue un año muy difícil, muy complicado, porque pues, no habíamos tenido una situación como esta, ¿no? Entonces llegó un momento donde lo que hicimos como IPA fue el construir los espacios donde podíamos reunirnos con autoridades, con distintos grupos de interés, agua y drenaje, con agua, la industria, ONGs, para de alguna manera ver cómo se podía apoyar, cómo podíamos atravesar toda esta crisis, ¿no? Y lo que se hizo eventualmente fue, a través de Conagua, la industria apoyó muchísimo, se hizo una cesión temporal parcial de lo que son los derechos de agua de las empresas, se entregó casi 25 millones de metros cúbicos de manera directa e indirecta para que fuera utilizado para drenaje, se entregaron 8 millones de botellas de agua, una cantidad enorme de tinacos, de pipas de agua, todo esto. Pero lo más importante, el aprendizaje que tuvimos fue lo que es la cooperación, lo que es la comunicación, que era algo que faltaba, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo este año y que empezó el año anterior como CAINTRA fue el programa de Sumemos un Chorro. Y esto consiste en 3 aspectos. El primero, el apoyar a los más vulnerables. Esto se entregó, como decía, botellas de agua y demás. También lo que es mostrar una industria solidaria y también el apoyar a las empresas, apoyar a las pymes. Sí. Porque también sufrieron mucho porque no tenían la certidumbre del agua para sus operaciones. Entonces, desde el IPA estamos apoyando a esas pymes que se acercaron, que se quieren acercar aún este día, para poder explorar qué maneras tienen para eficientar su proceso, para mejorar su línea de producción, para disminuir su huella hídrica, ¿no? Y eso es lo que hacemos en el IPA también. Tenemos todo un grupo de expertos, consultores y también gente en capacitación para apoyar. Y lo que estamos haciendo también este año es continuar con la construcción de estos espacios. De hecho, el siguiente mes, en junio, tenemos un espacio, un foro, en donde van a estar aquí mis compañeros, va a estar Francisco, va a estar Raúl, y vienen autoridades, vienen todo esto, para discutir en un espacio qué es lo que podemos hacer, cuáles son las oportunidades, porque como decía Francisco, el tema es, la industria consume muy poco, yo creo que ni el 4% del agua. El año pasado, ni toda el agua de la industria hubiera cubierto ese hueco. Entonces, lo que queremos es comunicar esto, ¿no? Que como industria queremos descubrir cómo podemos apoyar a nuestra comunidad. Bien. Raúl, antes de ir al primer corte, me gustaría puntualizar en esto, en esta situación en particular, el tema
de desarrollar proyectos y todo lo que estamos hablando, al menos en cuanto a inversión pública, ¿cómo andamos en México? Porque he oído que incluso estamos hablando de un tema que debe ser tomado como un tema de seguridad nacional, el asunto del agua. ¿Qué tanto es en México un país donde sí se invierte, sobre todo en los últimos años, en las soluciones y en infraestructura? ¿No estamos acá también en este problema por una falta de interés o de inversión? Has tocado, Víctor, un tema fundamental y un tema que duele, pero hay que decirlo en esa narrativa de posibilidades de solución, como han dicho Horacio y como han dicho Paco. El tema de la inversión pública federal para el agua ha sido muy poca, no solo en esta administración federal, sino las anteriores también. Veníamos de 10 años de disminución de recursos federales al sector hídrico en el país, Víctor. Veníamos con temas de reducciones, no solamente a Conagua, sino a los diferentes programas que fortalecen las políticas públicas en el sector hídrico de manera muy importante. Has tocado un tema fundamental. Parece que esta administración federal actual no toma tan en serio el problema del agua en el país. Todavía no se cataloga y queremos nosotros, al igual que contigo coincidimos y con otros muchos más actores relevantes en el tema del agua, que se debe de calificar como un tema de seguridad nacional. El tema del agua, del abasto del agua, particularmente a la población, pero también a los otros sectores, es un tema fundamental. Yo te diría que afortunadamente solo en este pasado año 22, ejercicio 22, para este actual ejercicio fiscal 23 que está corriendo, se incrementó el presupuesto federal a través del presupuesto egreso de la Federación en un 100%, de 33,000 millones a 64,000 millones de pesos a Conagua. Pero te diría algo, es insuficiente. Este recurso no es suficiente para la demanda tan fuerte que tiene el tema de prevención del agua. Y este recurso es uno de los temas que platicaremos más adelante, antes que nos agarre el corte, como bien dices, en el tema de las soluciones. Sin duda, un tema fundamental es canalizar una mayor recurso de infraestructura al sector hídrico y en el mantenimiento. El tema de las fugas, Víctor, el tema de las fugas es fundamental en todo el país. No puede ser que en las redes de conducción tengamos fugas, mermas del agua que llega a tu casa, a nuestra casa, a quien el público nos está haciendo favor de vernos, en el 40% del promedio nacional. Y hay algunos lugares que sufren estrés hídrico, como el Valle de México, donde estamos hablando de más del 50%. Eso no es posible. Entonces es un tema que debemos exigir a las autoridades de los 3 niveles, particularmente al federal, que es el que tiene la mayor capacidad de respuesta, para invertir más en estos sectores, sin duda. Y ya platicaremos más adelante de lo que bien apuntó Horacio y Paco, y Paco, ¿dónde están las alternativas de solución? Estamos hablando de problemas, sí, ahora hablemos de posibilidades de solución. Una de ellas es sector federal, debes incluir mayor recurso en el presupuesto de egreso de la Federación para el año que entra, el 2024, y no canalizar recursos a 4 o 5 programas grandes, pero que creemos nosotros que no son ni rentables social ni económicamente. Debemos de ver, el tema del agua, Víctor, y con eso termino, sí, es un tema muy sensible que si no lo atendemos podemos llegar a tener un problema social fuerte que ya lo hemos visto en otras partes del país, Víctor. Muy bien, Raúl, Francisco, Horacio, vamos a regresar después de la pausa para pasar precisamente a las soluciones, pasar a las propuestas y con la experiencia que ustedes tienen con el apoyo aquí al conocimiento de este programa que estamos dedicando, el tema del agua, hay que hablar mucho de él y hay que ir ahora a las soluciones. Regresamos, no se vayan. Dejar de puntualizar en el tema del presupuesto que le pregunté yo a Raúl, también hay otros datos importantes. Francisco, si hiciéramos un comparativo de cómo andamos en presupuesto que se invierte para el tema del agua en nuestro país, comparado con otros lugares, o cuál sería lo óptimo, ¿dónde deberíamos estar, Francisco? Mira, te voy a decir que es lo triste del asunto en México, ¿no? Si vemos datos de nuestro mismo país, en 1946, que empezaron inversiones importantes en infraestructura hidráulica para dotar de agua a la población, se invertía en temas de agua el 15.7% del presupuesto federal. En el 2022 se invirtió el 0.43% del presupuesto federal, del 15% del total a menos de la mitad de un punto porcentual. Y somos mucho más población y el cambio climático nos pega más duro, entonces
Es a todas luces insuficiente el recurso que se invierte para temas de agua. Y esto está teniendo costos en la población, en temas de salud en la población y ciertamente en temas de economía. Entonces, México debería estar invirtiendo de manera sostenida al menos 120,000 millones de pesos en infraestructura hidráulica año con año por unos 10 o 15 años para ir alcanzando un poco el rezago que tiene en esos temas. Sí. A nosotros nos asusta, Monterrey se asustó porque se le empezaron a secar las presas y lo alcanzan a ver, pero hay unas presas mucho más grandes en volumen que llevan muchos más metros de abatimiento, nomás que no los vemos, que son los acuíferos. Y estamos extrayendo agua de acuíferos a profundidades más allá de su profundidad de utilización, con metales pesados que se lo damos a la población y causan problemas de salud de largo plazo. Entonces, estamos para mí en todos los aspectos jugando con fuego. El agua es vida y es nuestra fuente cuando nos hace falta, ya vimos que se voltean de cabeza las sociedades y también es necesaria para los alimentos. Tenemos que ser muy asertivos y darle la prioridad que merece ese recurso, ¿no? Yo sí noto con buenos ojos, si quieres tarde, pero al menos está sucediendo, que del 2021 de traer un presupuesto de 22,000 millones de pesos para la Conagua, al 2022 se subió el presupuesto a 33,000 millones. Y este año pasado, 2023, se subió a 68,000 millones de pesos. Entonces prácticamente duplicaron el presupuesto del 2022 al 2023 y todavía es insuficiente. Sí. Entonces sí, definitivamente se tiene que invertir mucho más porque es algo que estamos pagando caro y lo vamos a pagar más caro si dejamos que crezca, ¿no? Especialmente en temas de salud. Horacio, en Nuevo León en particular también se dejó esta inversión, ya no solo no se invirtió más, sino que se vino a la baja y cuando nos tocó ver el cambio de gobierno de Rodrigo Medina a Jaime Rodríguez, que se deja fuera la posibilidad de un proyecto como Monterrey 6, todavía además de cancelar ese proyecto, se bajó todavía más la inversión. Estamos mal en eso aquí en Nuevo León. Sí, es correcto. Como comentaban ahorita Francisco y Raúl, como porcentaje del PIB, lo que es inversión en infraestructura hídrica, en presupuesto para Conagua y demás, se recomienda que los países en vías de desarrollo estén en la tercera parte de un punto porcentual del PIB. Países europeos incluso están en el 2%, 4% de este rubro como porcentaje del PIB. En Nuevo León, del 12 al 13, bajamos de niveles de una cuarta, quinta parte de un punto porcentual del PIB. Bajamos a, no sé, al 0.03, 0.04. O sea, se fue a los suelos la inversión en el momento que se suspende lo que es Monterrey 6. Va repuntando, y esto como porcentaje del PIB de Nuevo León versus infraestructura y demás inversión aquí en Nuevo León. Entonces, sí falta mucho por hacer, y el problema aquí es los años que tenemos por recuperar. Tiene que ser una inversión incluso más alta, porque sí requerimos mucha obra. Vienen temas del Cuchillo 2, vienen temas de lo que es la Presa Libertad, pero necesitamos más, necesitamos el mantenimiento, necesitamos reparación. Entonces, pues seguimos creciendo. En el 2049 más o menos vamos a cruzar la marca de 10 millones de habitantes. Necesitamos prepararnos para eso. Sin duda alguna. Raúl, hablando de soluciones y de pasos, que hay muchos que tomar o que dar, ¿cuáles serían los primeros? Es decir, si materializamos y si se invierte un poco el recurso en donde debe de ser, ¿cuál sería el primer paso? No sé si sea una pregunta bien orientada, pero Raúl, ya yendo al siguiente, ¿qué sería? Sí, Víctor, totalmente orientada. Creo que es donde debemos de abocarnos en hablar de posibles soluciones asequibles, viables, en donde exista toda la colaboración. Hago un pequeño contexto. Hace unos 2 meses, en marzo, cuando fue el Día Mundial del Agua, en Nueva York, en la ONU, se llevó a cabo la Conferencia Mundial del Agua, donde entre todos los países se vieron las posibles soluciones. 4 acuerdos fundamentales a nivel mundial y los trato de aterrizar a nivel país México. El primero se habló de colaboración, fundamental la colaboración entre las partes. El segundo, de inversión. El tercero, de resiliencia. Y el cuarto, ojo, de innovación y tecnología.
Para México, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que sigue para México? Para México nosotros queremos desde el Consejo Consultivo del Agua que debemos orientarnos en 5 grandes ejes orientados a las soluciones, a los desafíos del agua. El primero, Víctor, sin duda, una mayor inversión en infraestructura hídrica. Bien lo decía Paco, bien lo decía Horacio, no sé, quizá no coincidamos mucho en las cifras, lo que sí coincidimos es que necesita mucho más recursos. Paco hablaba de 120, 130 mil millones constantes anuales durante los próximos 10 años. Hay un estudio del Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados que habla que se necesitan 240 mil millones de pesos anuales constantes, al menos durante los próximos 10 años, para hacer un plan nacional hídrico que no lo han dado. El segundo tema es el mantenimiento que decíamos. Es importante que todos los estados de la República tengan esa sensibilidad y sobre todo los municipios, Víctor, en el tema de las fugas. Es un tema fundamental. La mitad del recurso del agua se está yendo de alguna manera al drenaje y eso no es posible el desperdicio. La segunda gran orientación queremos nosotros de solución después de hablar de esta parte y hago un paréntesis, hacemos votos por, como bien se decía Paco, para el ejercicio 2024, el próximo año, que va a ser un ejercicio muy complicado por razones electorales y que los recursos van a ser muy escasos. Pues busquemos de que haya más recursos. Por eso estos foros y estas intervenciones de ustedes, los medios de comunicación, son muy importantes para sensibilizar no solo a la población, sino también a los tomadores de decisiones. La segunda pregunta, la segunda orientación de solución, el derecho humano al agua. Es un tema que todos hemos venido hablando, pero no se ha atendido. Víctor, amigos que nos están viendo y escuchando, en este momento hay cerca de 20 millones de mexicanos que no tienen agua diariamente por falta de esa inversión. El derecho humano al agua, que eso es un derecho que se legisló en el Cuarto Constitucional hace más de una década, queda pendiente y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque falta un componente presupuestal donde el gobierno federal no ha tenido los recursos suficientes para destinarle a este rubro cerca de 80 mil millones de pesos. Entonces el tema del derecho humano al agua es fundamental para todos los mexicanos, que está consagrado en la Constitución, así como el derecho a la salud, el derecho a la educación. El tercero, Víctor, amigos, es la seguridad hídrica. Este es un concepto muy interesante porque engloba toda una arquitectura institucional de todas las instituciones que tienen que ver con el tema del agua para un solo objetivo: proporcionar agua en calidad y cantidad suficiente a los usos necesarios del agua. Ya lo dijimos, al doméstico, público urbano, al campo, electricidad y a la industria. El tercer tema, sin duda fundamental, es la Agenda 2030. Sabemos, Víctor, que el tema es mundial, hay que involucrarnos, hay que relacionarnos con las soluciones a nivel internacional. Y hay una Agenda 2030 que tiene 16 objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos es particularmente el agua, donde México sentimos que tiene una ventana de oportunidad, no lo ha aprovechado tanto como quisiéramos. El siguiente, sin duda, es el tema de la cultura, una mayor cultura en el cuidado y uso sustentable del agua, Víctor. Todos, el ama de casa, la persona más modesta, la que utilice menos agua, puede contribuir al ahorro, pero sin duda, como decía Paco y decía Horacio, vámonos a Pareto, 80-20. La solución está en donde más se consume, en el 76%, y que no solamente consume el 76% del sector agropecuario, sino que desperdicia cerca del 60%. No es eficiente y no es culpa de este sector. Yo siento que es culpa de que, sobre todo en la base en medio, los pequeños y medianos agricultores, Víctor, ya no tienen programas de apoyo de uso eficiente del agua como antes existían, apoyos federales y en algunos casos estatales, desaparecieron. Ya no tienen temas de tecnificación de riego, lo comentaba muy bien Paco, como un gran ejemplo, el Distrito de Riego 001, pero hay otros 81, 82 más que tienen severos problemas y que tienen que atenderse, porque si no, bien lo se decía, pues es la cadena alimentaria. Entonces, ahí debemos de concentrarnos nosotros y, como bien decías, Víctor, y con eso termino, en no tratar de buscar presuntos responsables que no existen o denostar a sectores como la industria, particularmente de Nuevo León, que ha sido muy empática, solidaria en este tema, que dio más de lo que debía de dar, que no solamente paga el agua a la industria, sino que la trata y la rehúsa y hace una serie de situaciones solidarias muy importantes que en el caso de Nuevo León es un caso de éxito, Víctor, y creo que debe replicarse en los demás. El Nuevo León no tiene, decíamos nosotros y termino ahora sí, de cuando desde Palacio Nacional el año pasado, ustedes recordarán, decía el Ejecutivo Federal que debía de cerrarse las empresas de Nuevo León para resolver el problema del agua. Nada más alejado de la realidad.
Si bien se decía, solo consume Nuevo León es menos del 4%, pero si se cerraran las empresas que consumen agua en ese sentido, sí se generaría un despropósito. Imagínense la falta de empleo, la falta de desarrollo económico, de recaudación misma. La industria pues, es una fuente de impuestos muy importantes para el sector público federal. Entonces, estos temas hay que enfocarnos en la realidad, dejar el populismo y enfocarnos en las cuestiones técnicas de la gente que sabe y señalar de manera particular, de manera muy importante, dónde están las soluciones, como lo estamos haciendo nosotros. Y el canal, Víctor, son ustedes, los medios de comunicación, que les agradecemos mucho, sean ese conducto tan eficiente para llegar a los tomadores de decisión y al público en general. Gracias, Raúl. Francisco, ¿hay el conocimiento, hay expertos, hay intención? Imagino que la hay. Me quedo con este asunto del sector agrícola. ¿Sí hay interés en buena cantidad en el sector agrícola de sacar adelante, de tecnificar ante la falta de estos programas, pero sí hay interés en un momento dado, si se encauzaran por ahí las baterías y los recursos, de mejorar sus procesos, de trabajar de otra manera, de sembrar, de bajar ese consumo de agua? ¿Tú qué has encontrado, Francisco? Mira, hay todo el interés del mundo. Al campo lo han satanizado de forma injusta. Hay que entender que en el campo históricamente no ha habido mucho apoyo. Tenemos el grupo poblacional, yo creo que más desfavorecido en la cuestión académica. También en la parte económica no son un grupo que sea muy pudiente, especialmente con las agriculturas de subsistencia que malviven, ¿no? Ineficientes, con cultivos básicos y produciendo poco, ¿no? Pero hay casos, y yo te invito, Víctor, a que vengan un día aquí a Aguascalientes a conocer el distrito y conozcas productores que en el 2005 sembraban maíz y producían 5 toneladas por hectárea, usando 14,000 metros cúbicos por hectárea de agua para regar, y ahorita están sacando cultivos, los que se quedaron en maíz, que se están moviendo a cultivos de más valor, con 4,300 metros cúbicos promedio, están sacando 16, 18 y hasta 20 toneladas por hectárea. Una tercera parte del flujo y más de 3 veces la producción. Entonces, ahí ahorras un volumen. Aguascalientes ha ahorrado casi 60 millones de metros cúbicos con esta acción de tecnificar el distrito 01, que es agua que comparte el acuífero con la ciudad. Ahorita a mí me frustra mucho que las soluciones que voltean a ver todo el mundo cuando nos falta agua es de abasto. Ah, no hay agua en la ciudad, vamos jalándola. ¿De dónde? De donde haya, ¿no? Y cada vez esas fuentes de agua pues son más lejanas. Ahorita la solución del Monterrey 6, o el río Pánuco, o el Pligón Tamaulipeco, lo que tú quieras, porque le han dicho varios nombres, pero están jalando agua desde el río Pánuco, en Veracruz, 400 kilómetros, 380 kilómetros de la presa Cerro Prieto, y Cerro Prieto todavía está a 120 kilómetros de Monterrey. Estás paseando el agua, subiéndola por sierras y por lo que fuera, por 500 kilómetros, nada más para traer. Ahora, la eficiencia de la agricultura en Nuevo León es del 30%. El traer más agua y seguir con eficiencia del 30%, yo me pregunto al rato de dónde vamos a jalar. Cuando nos acabemos esa disponibilidad del Pánuco, ¿de dónde vamos a jalar? El jalar agua de mar, que dice, ahí sí es ilimitada, es un agua carísima y con una huella de carbono terrible. Requiere 6 kWh para potabilizar un metro cúbico de agua salada y hacerla tomable. Y lo vas a hacer en el Golfo. Todavía de ahí bombéala a Monterrey, que son 300 y pico kilómetros, y es un agua de 40 pesos metro cúbico. La ciudadanía lo pagan mucho menos que eso. Ahora en el campo el agua no tiene valor, ¿no? Es gratis. Imagínate si yo regara con métodos convencionales un agua de 40 pesos metro cúbico, la pura agua para regar una hectárea serían 400,000 pesos. Entonces es una locura el que sigamos agotando un modelo de abasto sin atacar eficiencia y sin atacar sustentabilidad. Lo que debe, Nuevo León, te voy a dar la contraparte, dicen que no hay protesta sin propuesta, ¿no? Nuevo León tiene 113,000 hectáreas bajo riego. Usa 1,500 millones, números redondos, 1,500 millones de metros cúbicos al año de agua en la agricultura, con una eficiencia del 30%. Si los eficientamos, otra vez redondeando los números para no usar morralla en los decimales, ¿no? Vamos a liberar 1,000 millones de metros cúbicos. Toda la zona urbana y todas las zonas poblacionales de Monterrey usan 500. Estás dotando con pura eficiencia, sin jalar agua de ningún otro lado. Tienes
2 veces más de la totalidad del agua que usan todas las poblaciones públicos urbanos en Nuevo León. ¿Por qué no volteamos a ver eso, hombre? Y más que a un grupo poblacional lo ayudamos y le cambiamos la vida para bien. Pero creo que tenemos un problema desde estructural. La Conagua está dividida a nivel subdirecciones y hay una subdirección que es infraestructura hidroagrícola y hay otra subdirección que es agua potable y saneamiento. Y en los gobiernos estatales están igual. Está, por ejemplo, en caso de Nuevo León, Agua y Drenaje de Monterrey, luego está la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o Secretaría de Desarrollo Rural, aquí en Aguascalientes se llama INAGUA, Instituto del Agua del Estado, pero son 2 cabezas separadas que están viendo la problemática de agua. Y la verdad es que en el acuífero y en las fuentes de agua y en el volumen total, pues nos encontramos todos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos venido promoviendo, y me dio mucho gusto estar en reuniones en Nueva York, donde ya hay más gente que ve eso. Yo hubo un momento que me rascaba la cabeza y digo, bueno, pues estaré loco, ¿por qué nadie me hace caso? ¿No? Pero ya me tocó estar en una reunión de la WRG y dicen, a ver, las soluciones del mundo de dotación de agua con una población creciente, con efectos de cambio climático cada vez más severos, está en eficientar la agricultura y liberar volúmenes para uso público urbano. Y eso es lo que Nuevo León debe de hacer. Y además va a convertir su campo en una fuente de ingresos brutal. Ahorita, con el consumo que tienen de 1.430 millones, 1.480 millones de metros cúbicos, producen el 0.47 del PIB. Si los tecnificamos, el campo de Nuevo León, gradualmente, no va a ser en un año, y los metemos en cultivos de alto rendimiento y en alta productividad, podemos bajar el consumo a 500 millones, de 1.500 a 500, pero ojo, la productividad, el PIB, podrían ellos contribuir hasta con el 5% del PIB. Okay. Y Nuevo León tendría asegurados alimentos para su población. Bien. Digo, ¿cuál es la parte mala de eso? Y es más barato eso que hacer acueductos y desaladoras y todo lo demás. Pero tenemos que aprender a pensar, vamos a ir de 3 bandas, ¿no? Uso eficiente en la agricultura, recuperación responsable para segundos usos, y la agricultura es un magnífico segundo uso del agua tratada o el agua recuperada, y reuso estratégico. Manda esa agua tratada a alguien que te libere volúmenes de agua potable y no jales el agua de 500 kilómetros de distancia. Entonces, por supuesto que hay rutas viables, pero sí tiene que haber tenemos que abrazar ese cambio de paradigma y meterle más decidir a eso. Ahorita siguen explorando mucho temas de desalar y jalar agua al Pánuco. No necesitan hacerlo, no ahorita. Si en el año 2100 somos, o Nuevo León tiene 30 millones de habitantes, que espero que no, o 50, no sé, lo que ustedes quieran, y tenemos que desalar agua de mar, ojalá y entonces existan tecnologías más amigables, con menos huella de carbono, más eficientes energéticamente, para hacerlo, y lo hacemos. Pero mientras tengamos soluciones a la mano de más sustentabilidad, de más producción en recursos, ¿por qué no las tomamos? Es lo que yo me cuesta trabajo entender, pues. Ahora hay mucha gente que ya lo ve, afortunadamente. Muy bien. Horacio, hace 2 alocuciones, tanto la de Raúl como la de Francisco, hablan de las dependencias, de los órganos encargados de esto, que forman parte del gobierno a final de cuentas, pero la iniciativa privada está desde el año pasado en un contacto ya directo mayor con las autoridades. ¿O es una equivocación, una mala percepción? No, de pronto parecía que ni se hablaban, pero ahora tuvieron que juntarse para las soluciones en conjunto. Sí, y no es un tuvieron, lo hicimos, nos juntamos, fue un proceso de diálogo para comprender cuál era la situación real, porque se contaminó mucho la conversación con los memes de que la industria era la que más agua consumía y que se desperdiciaba el agua, se robaba el agua. Y todo esto es falso. La misma Conagua sale y dice la industria utiliza el 4% del agua. Y esto nos permitía entonces poder platicar con Agua y Drenaje, el poder sentarnos a ver, oye, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y mucho de esto fue lo que comenté hace un momento, sí. Pues lo que es la cesión de agua, otras acciones, ¿no? Dentro de un programa de Subimos un Chorro, pero la conversación continúa, el diálogo continúa. De hecho, hace 2 semanas tuve una reunión con personas de Agua y Drenaje. La siguiente semana tenemos conversaciones. Es un diálogo continuo. Lo que estamos viendo es que deben de continuar estas conversaciones, ¿no? Para poder comprender cómo podemos apoyar mejor a nuestra comunidad, a la industria, al campo incluso, y poder estar preparados, ¿no?
Estamos ahorita en el entendido que este año no va a ser complicado como lo fue el año pasado. Tenemos un optimismo, una cautela optimista para poder pues dar un excelente uso, como comentaba Francisco, también Raúl, y yo creo que también el entendido de que tenemos que cambiar esa mentalidad de busquemos más fuentes de agua, a fuentes nuevas que incluso, como se comentaba, pues son unos grandes usos de energía. Vamos a mejor utilizar mejor el agua que ya tenemos, vamos a darle un mejor uso. Como industria lo que estamos promoviendo mucho es el utilizar el agua residual tratada para aquellas empresas que no lo hacen aún y utilizar más agua en sus procesos. Sabemos de empresas, hay una que migró de procesos de lavado de su línea de producción, ahora lo hace en seco, cambió con detergentes en seco y demás, ¿no? Sabemos de papeleras, hay una que sabemos que como sector las papeleras no necesitan agua potable, incorpora agua residual tratada a sus procesos y estamos en el IPA por construir un documento para mostrar pues el reto de esta empresa, su travesía y el que sí se puede, ¿no? Desde proyectos muy pequeños, como se comentaban, hasta estas grandes acciones que son de alto impacto. Muy bien, Horacio, Francisco y Raúl, regresamos después del corte para dirigirnos, me gustaría, al usuario del agua, al consumidor del agua, en específico al ciudadano, a todos, a final de cuentas, los que nos convertimos, nos dediquemos a los que nos dediquemos en un consumidor todos los días y andamos muy altos en consumo de agua, en particular aquí en Nuevo León, según lo que constantemente nos informamos. Regresamos después de la pausa. Nuevamente en el verano, ya una vez, ya lo estoy amarrando al aire a los tres participantes, para que ya entrado el verano volvamos a platicar y avancemos más en esto. Hay que hablar, escribir y publicar mucho con conocimiento, porque luego se dicen muchas cosas por todos lados y ahora con las redes sociales que todo mundo se vuelve opinólogo, luego los mensajes, aunque todos tienen derecho a expresarse, los mensajes desvían la atención y se generan muchas ideas equivocadas. Por eso el pedirles a los tres su participación. Me gustaría, Raúl, lo decía yo antes del corte, en el tema del usuario, en el tema de los que consumimos el agua, en Nuevo León andamos muy altos y en otras entidades no lo sé a ciencia cierta, pero no existe en México una cultura, una buena costumbre del uso correcto del agua, Raúl. Totalmente de acuerdo, Víctor. Es un tema fundamental, independientemente de los volúmenes de consumo de cada uno, que ya lo platicamos ampliamente. Creo que la población que nos hace favor de vernos y escucharnos, y sobre todo a ti en este programa tan visto, es el hecho de sensibilizarse. Dicen por ahí que para resolver un problema, primero hay que reconocer que lo tenemos. Y ustedes, de verdad, a veces me sorprende que hay gente que todavía no está consciente de que tenemos un problema de falta de agua en el mundo. Ahora en esta reunión en Nueva York, no me dejarán mentir Paco y Horacio, de los 8,000 millones de habitantes que ya tiene el planeta Tierra, 2,000 millones de habitantes no tiene agua y esa conciencia no la tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad, somos privilegiados la mayoría, de abrir el grifo del agua y tener el servicio. Pero no somos conscientes de que hay mucha gente que no tiene ese agua y no somos conscientes también, Víctor, un tema fundamental. Aparte de reconocer que hay un problema y que tenemos que abocarnos en soluciones, como ya se habló hace un momento, también hay que decir qué papel juego yo, no dejarlo todo a otros terceros. Una vez que reconocemos que tenemos un problema, hay que decir, bueno, pues hay muchos hábitos. En la pandemia creo que una de las pocas cosas positivas que nos dejó fueron el tema de los hábitos. Entonces el tema del ahorro de agua tiene que ser un hábito en todos y cada uno de los mexicanos. No es posible que todavía podemos ver en muchas partes de la República, Víctor, a gente, así se dice coloquialmente, regando la banqueta, lavando su coche con manguera, desperdiciando agua total. Hay una desigualdad tremenda en nuestro país en el tema de la disponibilidad del agua. Entonces, por eso es fundamental que todos tengamos esa conciencia, que las recetas de cocina creo que ya todos nos las sabemos. El ahorrar el agua, cuando te vas a bañar hay que poner una cubeta antes de que salga el agua caliente. Tengamos conciencia de que por cada minuto, Víctor, que se está esperando que salga el agua caliente, se desperdicia entre 20 y 25 litros. Como tú decías, el consumo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son entre 100 y 150 metros cúbicos diarios de agua por persona. Hay gente que utiliza 5 o 10 veces más eso y la desperdicia. Y hay gente que no tiene nada. Entonces,
es muy desigual en el país en este tipo de cosas. Hay que aprender a buscar esos temas, ya se habló del reuso, pero primero hay que ser la conciencia. Tenemos que reconocer que tenemos un problema y abocarnos a la solución. Y un tema fundamental, y termino en este comentario, Víctor, es enfocarnos a los niños y a los jóvenes. Dicen por ahí que chango viejo ya no aprende truco nuevo. Habrá gente que ya va difícil de cambiar los hábitos. Pero vámonos con los niños, con los jóvenes. En el Consejo de Cultivo del Agua tuvimos un programa que le llamamos dirigido a los niños en las primarias del país, que decían los guardianes del agua, que ellos incidieran en su casa en cómo con estas medidas tan básicas que ya todos conocemos, buscar el ahorrar el agua, aunque sea poco. Mucha gente dice, y bien lo decía Paco y Horacio, bueno, pero si yo ahorro tan poquita agua aquí y el campo está desperdiciando mucho, no te importa eso, haz lo que tú creas prudente, lo que tú tengas esa conciencia, y ese sería nuestro mensaje del Consejo Cultivo del Agua. Hay que reconocer que tenemos un problema, hay que abocarnos a un hábito y una cultura del ahorro y el uso sustentable del agua, y podemos de alguna manera difundirlo y multiplicarlo con los demás. Creo que esa es la parte más importante que tenemos que hacer. El agua, recordemos, es un recurso finito, que habrá quien no esté de acuerdo, pero si nosotros decimos que es un recurso finito que se puede acabar. Gracias, Víctor. Sí, Francisco, luego escuchamos muchas cosas en la gente para, digamos, justificar o quitarse la carga, Francisco, de que somos malos usuarios. Decir, no, hombre, el agua va y viene, es una cosa del ciclo del agua, agua hay, luego uno se la roban y uno aquí le dicen que se restrinja. ¿Cómo hacer entender a la gente que realmente estamos en un problema global y que aquí lo vemos solamente cuando abrimos la llave y no sale, pero que es un problema de fondo? ¿Qué hacemos como usuarios? ¿Cómo le hacemos entender a la gente? Mira, algo que me gustaría también puntualizar, que tú lo comentas y Raúl lo ponía como que es un recurso finito. Definitivamente es un recurso finito. Contamos con la misma cantidad de agua desde que la Tierra empezó a tomar forma como tal, con los dinosaurios, y por miles de años ha sido la misma cantidad de agua que le estamos dando vueltas. Lo que sí ha cambiado es que nunca habíamos sido tantas personas y nunca habíamos tenido tantos triques, ¿no? Yo les digo triques, estoy hablando de que tenemos teléfonos celulares y traemos audífonos y cada vez más ropa y zapatos y todo tiene una huella hídrica, ¿no? Incluyendo la comida que nos comemos, tiene una huella. El agua que nos tomamos es muy poca, el agua que nos comemos es muchísimo más, incluso más que la que usamos para bañarnos y todo lo demás. Entonces, sí hay que tener conciencia de que no hay más agua, es la misma, y la tenemos que usar bien, y la tenemos que recuperar, y la tenemos que reutilizar. Yo veo con buenos ojos que los jóvenes, voy a hablar aquí en un caso personal, yo tengo mis hijas, la otra vez que fui a la casa. Francisco, tenemos un problema con tu audio. Mientras recuperamos, vamos aquí con Horacio, mientras recuperamos el audio correcto. Y porque me soltó una pregunta por ahí con esto que estamos diciendo, Horacio. Hay preocupación también porque el crecimiento que estamos viviendo es muy amplio, pero también con la instalación de industrias, de si tenemos realmente la factibilidad para ello y si va a impactar una industria como Tesla, que está a punto de llegar para acá, una empresa tan grande. Pues se habla de que se va a desarrollar obviamente un ecosistema y también una población muy amplia ahí. Tenemos que preocuparnos de ello. ¿Hay un plan correcto? ¿Qué se sabe? Nada de qué preocuparnos. Y antes quisiera comentar, estamos ahorita en un momento donde vamos a tener muchos días de lluvia. Ajá. Entonces, no deberíamos de confiarnos de que con esto y lo anterior de la conversación, en los hogares debemos de ser eficientes con el uso de agua que hacemos, con todo lo que comentaron mis compañeros. He estado en muchas conversaciones donde nos han hablado empresas, Alipa, oye, quiero instalarme, quiero comenzar operaciones y quisiera saber si el tema del agua es un problema. Y mi respuesta ha sido sí, el tema del agua es un problema, digamos, en todos lados. ¿Por qué? Por todo lo que ya comentamos, pero en Nuevo León es menos un problema. Vemos más oportunidades. ¿Por qué lo comento? Porque una empresa como Tesla, y esto lo comunica en su reporte de sustentabilidad, incluso antes de que se anunciara la llegada de Tesla, en el IPA ya habíamos hecho estos cálculos. Una armadora normal utiliza entre 4 y 7 metros cúbicos de agua por vehículo. Tesla utiliza 3 y está aspirando a que en la planta de Santa Catarina utilizar 2 metros de agua por vehículo para una producción que tiene contemplado entre 750 y 1 millón
en algún momento en 3, 4 años, esto representaría más o menos un 6% del agua residual tratada disponible en la ciudad. Quiere decir que es el 6% del agua, que ahorita hay muchísima agua residual tratada. Entonces, no es un tema de preocupación. Sí. Tesla utiliza solamente agua residual tratada para sus procesos y por lo tanto todavía tenemos mucha agua para la industria. Siguen llegando empresas que son parte de este clúster automotriz que crece con Tesla, sí, así como de otros giros. Y el agua verdaderamente dándole un buen uso, utilizando agua residual tratada, que hay muchos proyectos de agua y drenaje de incrementar la red, que se llama de la línea morada, sí, plantas de tratamiento, lo que es todo el circuito, y por lo tanto, si nos volvemos más eficientes como comunidad y también como industria, incorporamos más agua residual tratada en nuestros procesos y lo hacemos de una manera eficiente, podemos continuar creciendo. De hecho, en Monterrey consumimos muy poca agua, utilizamos alrededor de entre 120 y 150 litros por persona al día, dependiendo de la estacionalidad. En promedio en México utilizan 350 litros por persona al día y nosotros 150. En Estados Unidos 535. O sea, en Monterrey tenemos una cultura de ahorro. En muchos conceptos el agua es uno de ellos, pero tenemos que ser mejores. Tenemos que ser más eficientes en nuestros hogares, en la industria, autoridades, todo mundo, ¿no? Y tenemos que poner un poco más de esfuerzo para poder continuar con este alto ritmo de crecimiento, para poder tener agua potable, para poder tener esta calidad de vida que queremos. Recuperamos, Francisco, con la respuesta que nos estabas dando hace unos instantes. Te escuchamos de nuevo. No, yo coincido con Horacio, el tema de buscar la eficiencia dentro de las ciudades nunca lo debemos de perder, ya es un tema cultural, tenemos que estar más atentos a cómo usamos el agua y qué tanta agua usamos también con nuestros procesos, ¿no? El vestir y en todo lo demás. Entonces, la verdad es que eso nunca lo podemos perder de vista, pero también coincido con que no vamos a resolver el tema con que únicamente la ciudadanía se ponga en orden o con que la industria se cierre toda y entregue el agua para uso público urbano. Tiene que ser una visión sistémica y no quiero ser disidente, pero si recuperáramos todo el agua que usamos en agua en uso público urbano y la reusáramos para diferentes usos dentro de las ciudades, en la industria, riego de jardines o riego agrícola, se torna un poco menos relevante el uso que hay per cápita por persona para uso urbano. Sí. Entonces, esto parte de un proceso, se tiene que seguir cuidando, pero se tiene que trabajar en una solución que realmente dé sustentabilidad. Sustentabilidad va a ser cuando el agua que recuperamos por métodos naturales, por la precipitación que se dé en la zona, que se infiltra, que se retiene, se infiltra el acuífero, se retiene en presas, sea menor a lo que estamos usando en todos los usos en su conjunto. Y eso se puede hacer con decisión y metiéndole los recursos para claro, que eso suceda, pero las soluciones existen. Entonces hay que trabajar diligentemente antes de que los problemas se agraven. Bien, Horacio, un apunte. Gracias. Sí, quería agregar algo muy breve sobre lo que comentaba ahorita Francisco, de llevarse a cabo las propuestas que trae él y otros expertos en tecnificación del campo. Sabemos que esa agua que se libera sería equivalente a alrededor de 500 años de producción de Tesla. Es algo enorme la oportunidad que tenemos. Entonces, si empezamos en el campo, como lo estamos platicando ahorita, es lo que se decía, el 80-20, es altísimo. Lo que podemos hacer es de alto impacto. Cualquier cosa que se haga en el campo, verdaderamente tendrá un impacto positivo en lo que es la comunidad aquí. Ojalá que así sea, Horacio. Y ojalá que lo que hemos platicado esta noche sea bien escuchado. Lo vamos a replicar por todos lados. Es importante difundir estos mensajes. De nuevo, gracias a los tres. Un minuto cada uno, por favor, para concluir. Y de nuevo la invitación. Nos vemos en el verano. Raúl, adelante. Gracias, Víctor. Gracias, Horacio. Gracias, Paco, por esta oportunidad de platicar. Creo que es importante focalizar en tres
grandes conclusiones en este minuto. La primera, reconocer la labor de los medios de comunicación, de Canal 6, de seguir insistiendo en este tema para sensibilizar no solo a la población, insisto, sino a los tomadores de decisiones. A esos tomadores de decisiones que a veces, con todo respeto, no parecen ser facilitadores de los temas en el agua y a veces parece que confunden más las políticas públicas. Hay que buscar gente de perfiles como el diputado Rubén Muñoz, que es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que se ha enfocado a buscar a todos. Recordemos que el agua no tiene ideología y no tiene color, tiene una problemática, hay que buscar una alternativa de solución. Entonces eso es lo que hay que hacer. Y recordemos no tener ocurrencias como las que por ahí escuchamos, y Horacio no me dejará mentir, de una secretaria de Economía que dice que se va a generar un decreto próximamente a publicarse en el Diario Oficial de la Federación para restringir concesiones nuevas de agua a la industria en 16 estados de la República, particularmente del norte del país, lo cual nos parece un despropósito. En lugar de ser un facilitador, complica la existencia. Recordemos que si bien la disponibilidad del agua es menos en el norte del país aporta más al Producto Interno Bruto nacional. Al contrario, en la parte del sur, por sus vocaciones regionales, aporta menos al PIB y tiene más disponibilidad de agua. Pero no por decreto se tienen que ir todas las empresas al sur. Ese es un tema que nos parece muy delicado y que lo seguiremos platicando si tú nos permites, Víctor. Y muchas gracias a todo el público que tuvo la paciencia de escucharnos. Gracias, Raúl. Francisco. Muchas gracias a todos. A mí me da mucho gusto coincidir con Horacio y con Raúl, gente pensante, inteligente y propositiva. Y bueno, en el caso mío, Víctor, yo apúntame a lo que necesites, que vayamos, que sea Proagua de Nuevo León, Proagua el país, ahí estoy con mucho gusto. Y ahora te voy a cambiar las cosas porque te voy a invitar a ti a que vengas al distrito de riego un día y que veas lo que estamos haciendo y cómo le cambia la vida a las personas y ahorrando unos volúmenes brutales de agua. Invítanos una a todos, solución, mi querido Paco, a todos. A todos, bueno, claro, por supuesto. Pues, es más, si quieres la siguiente reunión la hacemos aquí y la hacemos en vivo y visitamos a productores agrícolas y ven lo que se ha hecho y el efecto que ha tenido en el acuífero. Eso es lo que tenemos que replicar. Antes nos decían que lo que estábamos siendo teóricos y que no iba a ser posible y que estábamos siendo muy quijotescos. Bueno, ahorita ya está funcionando y lleva 12 años funcionando con estupendos resultados y cada vez mejor. Pues repliquémoslo, ya no tenemos que andarnos quebrando la cabeza y como dije siempre, el tema no es el abasto, el objetivo real debe de ser la sustentabilidad. Muy bien. Y pues ahí hay que seguir trabajando. Pues te tomamos la palabra los tres y por allá nos veremos. Hay que planearlo muy bien para enseñar estos casos de éxito que son importantes. Gracias de nuevo, Francisco. Horacio, nos vamos. Perfecto. A ver, sí, una conclusión. Yo lo que quiero comentar muy breve es, esta situación de veras mete más problemas cuando es por decreto. O sea, tenemos que sentarnos, lo que estamos haciendo en este momento, platicar, colaborar. La comunicación es lo que ayuda a construir los espacios donde podamos explorar qué es lo que sigue. Y nosotros estamos viendo que las acciones de mayor contundencia y más impacto es en el campo. La industria continuamos apoyando a través de distintas acciones. En el IPA lo estamos haciendo todos los días, construyendo estos diálogos, espacios, fomentando la conversación en un tono propositivo y también buscando el cómo podemos continuar creciendo. Porque esas conversaciones de que Nuevo León debemos de cerrar, debemos de ya no permitir, no tienen sentido, ¿no? Somos un estado grande, merecemos muchísimo. Y pues con mucho gusto nos vemos donde nos inviten y continuamos con esto. Muchas gracias. Gracias a los tres y gracias también a usted que nos ha seguido esta noche. Que descanse y seguimos viéndolos en próximos espacios para hablar de este tema tan trascendente, el cuidado del agua, los retos que representa para todos. Buenas noches.